Y en hebreo la palabra es shalom, y como es bien el Shabbat, shalom. Y lo que la representación del Shabbat, el Shabbat completo, va a ser el señor Jonathan, es algo que le va a parecer incluso familiar para quienes no lo han visto. Cuando vemos una radiografía de nosotros mismos, vemos algo que sabemos que es nuestro, pero que no conocíamos hasta ese momento, no es la radiografía. Entonces, el Shabbat, esta representación, o la ceremonia, mejor dicho, la ceremonia que hacía Jesús todos los viernes, y la que está en el cuadro más representado de la historia, que es el de la Santa Cena. En realidad no era una cena, sino el Shabbat, puesto que si lo veíamos se ve solamente el cáliz y el pan. Jesús, como ustedes saben, era maestro o rabino. Entonces, para los que somos cristianos, que conocemos la verdad cristiana, tener a Jesús como la figura central de nuestra cultura. Y las palabras que va a citar Jonathan son las mismas que decía Jesús durante toda su vida, puesto que nunca dejó de ser judío y nunca dejó de realizar el Shabbat, que es la ceremonia más importante para los judíos, que equivale a la misa católica. Incluso de la misa católica, prácticamente, que todo el ritual prácticamente es copiado del judaísmo. En el Shabbat, al igual que en la misa, se comparte el pan y el vino. Y también, una vez que tomamos un trozo de pan, se impregna en sal, que la sal recuerda el salado de las lágrimas de los judíos cuando estaban en el cautiverio. Un acto simbólico. También quiere decirle que siguiendo la tradición judía, se enciende la vela cuando empieza a oscurecer. Ahora se enciende a las 7:15. Y más adelante, ya van a ser la primavera y el verano, se van a sentir más tarde. Y nada más, ya con esto le paso a Jonathan. Buenas tardes y Shabbat Shalom. Pues Fernando va a explicar la ceremonia. La ceremonia se llama Kiddush. Kadosh en hebreo significa santo. Y la ceremonia es una santificación del día de reposo, que por los judíos es sábado y empieza la noche anterior. Pues este es una ceremonia para hacer este día, Shabbat, aparte de los otros 6 días de la semana. יום השישי וילכו השמיים וחרץ וחול זבן ויאכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשו וישבוס ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשו ויבורך אלוהים את יום השביעי וקידש אותו ושבס מכל מלאכתו אשר בורו אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצוונו בשבת קודשך בארבע וגרסון עלינו סידרון למעשה בראשית כי הוא יום תהילה מקראי קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בחרת יסונו קידשת מכל העמים בשבת קודשך בארבע וגרסון נתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך
Olam. Motzi lechem min haaretz. Shabbos. Cada persona viene y toma vino. Ingrediente y mucho cariño. Sí. El pan lleva huevo, aceite, sal, azúcar, levadura. Hay una precisión, yo no he explicado. ¿Por qué hay dos trozos de pan? Hay dos. Uno. Porque somos optimistas y pensamos que venían muchas personas. Bueno, esta es su explicación. Y ahora la otra es que cuando los judíos estaban en el desierto, saliendo de Egipto, y Dios no tenía para comer, y Dios le daba maná del cielo. Yo recuerdo, si tú has leído la Biblia, ¿no? Pero el viernes, Shabbat, el sábado, era contra la ley de recogerlo. Por eso, el viernes tenía dos porciones, uno para viernes y uno para Shabbat, para que no necesite trabajar el Shabbat en recogerlo. Por eso tiene dos jalas para... Es un símbolo de este dos porciones de maná en el desierto. Este vino, tío Pepe Cochet, lo preparan en Jerez unos rabinos que vienen desde Londres todos los años en la vendimia y preparan 100.000 botellas que las venden rápidamente. Queda alguien por... Sigo yo. La historia de los judíos y Cádiz es prácticamente la historia de nosotros mismos. Estas imágenes que les estoy poniendo son de las casas de nuestro riquísimo patrimonio, que son las casas que le dan personalidad a Cádiz y que tienen un origen cripto-judío. Las familias que los construyeron eran oficialmente cristianos, pero de puertas para adentro
eran judíos. Y este concretamente que vemos ahí de la casa Aramburu, bueno, ahora te explicaré con más detalle. Voy a leer un poco lo que he escrito. La historia de los judíos y Cádiz era de nosotros mismos y nuestros abuelos y padres que vinieron de otros lugares. La mayoría de los gaditanos venimos de otros sitios de España, incluso de Italia, que vinieron también muchas personas. Yo personalmente tuve el privilegio de, aunque nací en la judería de Jerez, de escoger a Cádiz como mi ciudad y como premio he tenido, primero, encontrar a Carmen, que está por ahí escondida, que no lo vemos, está al final, mi esposa, que hemos tenido una hija maravillosa, y también el haber tenido el privilegio de descubrir la historia oculta del judaísmo en Cádiz, que hasta ahora, por circunstancias que la mayoría sabemos, pues esta parte de nuestra historia ha estado tapada. A muchas personas les daba miedo o vergüenza hablar de este tema. Y yo estoy contribuyendo y he tenido la suerte de poder sacar este tema y espero que les agrade. Seguiré leyendo las cosas que he ido notando. Empecemos en el siglo XIII, cuando Alfonso X conquistó Cádiz, hizo como en todos los territorios que iba conquistando, que él expulsaba primero a los musulmanes y luego incluso a los judíos que había en esas ciudades, que siempre hubo judería en las poblaciones musulmanas, temiendo de que esos judíos fueran fieles a los musulmanes, también los expulsaban. Y entonces él traía judíos de Castilla y de otras poblaciones de los territorios ya conquistados musulmanes para repoblar lo que iba conquistando. Entonces Alfonso X dio cartas poblas en todas las poblaciones de Andalucía. Pero tuvimos la mala suerte de que un señor con una codicia enorme, gracias a la cual creó un patrimonio inmenso, y me refiero al duque de Medina Sidonia, entonces iba con sus soldados, iba expoliando a estas personas que había tenido Alfonso X, y en principio les quitaba los títulos de propiedad que le había dado, las cartas pobres que les había dado Alfonso X, con lo cual les privaba de derechos sobre tierras o casas y que sus descendientes no pudieron reclamar nada. Pero se encontró dos obstáculos en la provincia de Cádiz, uno en Vejer, que fue Juan Relinque, que era un guerrero fronterizo que tenía sus propios soldados y le hizo frente. Y gracias a este enfrentamiento que le hizo Juan Relinque, todavía hoy día en Vejer tienen las asas de la suerte, que probablemente algunos de ustedes sepan, hayan oído hablar de las asas de la suerte, que son las puertas que rodean Vejer y que el rey se las regaló a la población para que cada 4 años las sortearan entre los vecinos. Y entonces a quienes les tocan esas puertas las pueden explotar directamente o arrendarlas a otras personas. Y todavía se conserva ese privilegio que le dio Alfonso X y que se libraron de que el duque de Medina Sidonia se quedara con esas tierras. Y también en Jerez, que tenía una guarnición, que estaban preparados y le hicieron frente. Y en Jerez la suerte es que se conservaron los documentos que le dio Alfonso X. Y precisamente en esos documentos están los nombres de los 90 cabezas de familia judíos que trajo Alfonso X desde Castilla y de otras partes del norte de España. Bueno, gracias al libro de Sancho Soprani, podemos tener una visión perfecta de lo que fue el Jerez y la judería en tiempo de Alfonso X. Y también nos dio la lista con las 90 clases de familia, como ya le he dicho, y entonces quería nombrarle que curiosamente algunos de los nombres de aquellas 90 familias todavía siguen siendo, estando entre nosotros. Y yo he destacado los más frecuentes como Nino, Yunes, Alamar, Cohen, Tejedor, Albardán, Albo, Barcilay, Carranza, Carrión, Castellano, Zapata, Gabay, Sardina, Cid, Falcón, Faro, Fierro, Arquello, Navarro, Quijano, Saltos, Bellido de Castro y Buendía. Perdón, ¿ese es un ente que estaba viviendo en Cádiz? No, en Jerez, porque en Cádiz el duque de Medina Sidonia consiguió quitar todos esos documentos y no tenemos noticia de los judíos que trajo Alfonso X a Cádiz.
Toda esta gente vivía en Jerez. En Jerez. Samuel Levy, Sí, Samuel Cohen. sí. Y que precisamente ahora estoy tratando con la ayuda de la Guardia Civil de conseguir que que el cementerio judío original, que está enfrente de la calle Larga, detrás de lo que hoy es, creo que es Unicaja, que antes era Compañía Sevillana, si conocen Jerez, a la altura del barrio La Moderna, en la calle Larga, hay un edificio de señoría de la propia Unicaja, pero por la parte de atrás empezó el cementerio judío. Pero hicieron una obra y retiraron los cadáveres de 109 personas. Eso precisamente ellos o sus descendientes, porque ahí empezaba el cementerio judío. Entonces trato de recuperarlo para darle un enterramiento digno, que están en cajas en el archivo, en el Museo Arqueológico de Jerez. Bueno, y me quería comentarles que desde el siglo XIII, desde la conquista hasta el siglo XVI, no tenemos noticias de los judíos que había en Cádiz, que seguramente que lo habían, no lo echaron, pero le quitaron sus propiedades y toda la documentación lo dejaron totalmente indefenso y sin poder reclamar nada, ¿no? Los descendientes de los que llegaron no pudieron reclamar nunca nada. Y al siglo XVI ya empezaron a llegar a Cádiz judíos. El grupo más importante que todavía en Cádiz tiene una huella familiar incluso, era un grupo de criptojudíos. Se empleaba también en aquella época la palabra marrano, pero en el sentido de marrar, de equivocarse, pero también con el doble sentido despectivo de marrano, porque se habían convertido al cristianismo, aunque seguían practicando la religión judía de puertas para adentro. Y entonces este grupo que vinieron de Tavira, de Portugal, porque allí perdieron la protección del conde-duque de Olivares, y entonces quedaron a expensas de la Inquisición, que ya no los dejaba trabajar con libertad ni ganarse la vida decentemente. Y primero fueron a Sevilla, y cuando vieron de que el comercio estaba en Cádiz, que tenía la exclusividad del comercio en América, entonces se quedaron aquí. Y el que estaba al frente de este grupo de criptojudíos de Tavira se llama Gabriel Núñez da Rosa. Y este hombre se estableció en la calle Nueva, que todavía está su casa, que yo se la voy mostrando, que tiene para mí el valor enorme de que él, para señalar que era judío, como otros tantos pusieron en la fachada de la casa una representación del candelabro de Israel. Es decir, poner 7 elementos, el balcón principal y luego 3 simétricos a cada lado. Con lo cual hacían lo único que podían hacer para dejar una señal de que eran judíos. Yo, por ejemplo, me dedico a la reconstrucción, y cuando hago alguna obra en algún rincón, por ejemplo, dentro de un techo desmontable, pues dejo una estrella de David y la fecha, ¿no? Entonces, todos nos gusta dejar alguna huella. Y entonces, quería comentarle algo que todo el mundo conocemos y estamos encantados, y llevamos a los amigos que nos visitan a ver la Torre Tavira, y muchos no saben que la Torre Tavira fue construida por este grupo de criptojudíos como monta comercial. Entonces el vigía está permanentemente esperando que llegasen barcos de algunos otros lugares de Europa que traían la mercancía que tenía que salir de Cádiz, puesto que tenía la exclusiva para mandar a los puertos de América, a Veracruz, Portobelo, Cartagena y Mar del Plata. Y entonces la misión de la Tavira era que al vigía le hacían señales desde el barco con la mercancía que traían, por la bandera, como ustedes saben, el lenguaje de los barcos, ¿no? Las señales. Entonces el vigía bajaba, le comunicaba la mercancía que traía, y entonces la subastaba. De manera que ya estaban esperando, fondeado en la bahía, barcos para recoger esa mercancía y llevarla para América. Con lo cual conseguían ganar tiempo y ahorrarse las tasas y los gastos de haber sacado esa mercancía. Entonces no había puerto como ahora, tenían que utilizar barcazas para llevar la tierra firme, y ahorraban dinero. Entonces ese es el verdadero origen de la Torre Tavira, que no era por los piratas, porque esa torre costó 1 millonada, y hoy día costaría también 1 millonada hacer una torre tan lujosa como esa, ¿no? Y sí.
También una cosa interesante, en el 1590 y tanto, salió de Cádiz un grupo de judíos gracias a un barco que mandó el duque de Medellín, mandó a recoger a un grupo de judíos, aprovechando de que había una alianza de los países cristianos contra los piratas berberiscos, lo mismo que ahora está la alianza contra los piratas de Somalia. En aquella época la había contra los piratas berberiscos que asaltaban los barcos, incluso los que secuestraron a Cervantes y los tuvieron prisioneros. Y entonces esos barcos se movían con facilidad por todos los puertos cristianos. Y los Medici mandaron a buscar aquí a Andalucía, para que salieran por Cádiz, a un grupo de especialistas, porque tenían el puerto de Livorno, que era un poblado de pescadores, y ellos necesitaban poner un puerto, crear un puerto comercial que les facilitara muchos impuestos, mucho dinero, para poder financiar las obras que hoy día hemos disfrutado en Florencia, en Pisa, en Lugo. Entonces mandaron a buscar a un grupo de especialistas, como cuando aquí mandan a buscar gente para trabajar en Castellón, dos electricistas, 4 fontaneros. Entonces, lo que buscaron más que nada comerciantes, pero también artesanos de la madera, del cuero, de todo lo que incluso los Medici crearon una ley llamada Livornina de Livorno, Lettere Patenti, para proteger a estos judíos de la Inquisición. Entonces mandaron aquí a algunos emisarios y fueron buscando personas en toda Andalucía, porque había sitios como Lucena, donde Lucena fue una ciudad muy importante para los judíos, fundada por los judíos, al igual que Toledo, El Paz, Torres, en Zamora, buscando judíos para especialistas, para que hablaran Livorno. Y sí me gustaría que, por cierto, tengo estas fotocopias que son para mí como una joya, que me las dio el archivero de Livorno, de una comunidad que fundaron los judíos que salieron de Cádiz, fundaron una comunidad que está aquí, que pone ahí, casi se lee porque escribían con plumilla y tinta lo mismo que los de mi generación, que en el colegio tenían un tintero en el pupitre y escribíamos con plumilla la misma caligrafía. Pero lo más interesante para nosotros, bueno, que vean que no me lo encontré en la calle, sino que me lo sacaron de los archivos. Y lo más interesante es que las personas que salieron pueden ver los nombres perfectamente, ¿no? Pues probablemente algunos de nosotros tenemos esos mismos apellidos, se podrán ampliar más, ¿no? Se puede ampliar más. Tiene el nombre judío y el apellido cristiano. Aquí va, por ejemplo, es Samuel Pardo, es Salomón Baruch, Salomón Toro, Salomón Samuel Núñez, Samuel Daniel Lucena, Salomón Peña, Samuel algunos investigadores se han sorprendido, pero esto es un documento que tenían guardado allí en Italia, cada vez que ha habido guerra lo guardaban en cuevas. Entonces, la misma sorpresa que ha tenido tú, Jonathan, de que estas personas estos judíos tuvieran nombres cristianos, es que llevaban desde la época de los reyes católicos dando vueltas por España con nombres de pila cristianos, hasta que salían de España. Entonces usaban los nombres judíos que tenían de puertas para adentro. Durante tantos años la Inquisición los ha estado persiguiendo. Muchas personas no se imaginan, y le voy a poner aquí un ejemplo de lo que era la Inquisición. Aquí hubo otra familia muy importante, que fue la familia Álvarez, que se establecieron en la calle hoy día Cristóbal Colón, que antes se llama Calle de la Santa, y que la casa de ellos estaba donde hoy está la oficina de rehabilitación del casco histórico, en forma de siete columnas. Tiene, que ahora se las enseñaré para los que no la hayan
Ahora que me ha salido, no era el orden que yo tenía preparado, que Manuel de Falla también era descendiente de Cristo judío, emparentado con los Álvarez y los Méndez. Incluso ya en aquella época la Inquisición no fue tan dura como en otras ciudades de España. Aquí permitieron un poco de manga ancha por el comercio tan enorme que había, y incluso circulaban toda clase de libros y en varios idiomas. Así pudo editarse en 1670 en latín el todavía importantísimo libro Tratado Teológico Político, escrito por el filósofo holandés y judío sefardita Baruch Spinoza, aunque fue igualmente criticado por cristianos y judíos. Pero en Cádiz, sin embargo, era una idea. Había muchos periódicos, había muchas revistas, gente de todo el mundo que venía a hacer negocios, y lamentablemente, otra noticia, lo que ahora se publica en la prensa de que quieren dar la nacionalidad española a los judíos sefarditas que salieron de España, siempre se ha intentado, pero hay letras pequeñas en estas disposiciones, y es que, por ejemplo, que dicen se estudiará caso por caso, o en el que ha salido ahora en la prensa se tendrá en cuenta los donativos puntuales que hagan. Entonces solamente va dirigido a judíos que tengan mucho dinero, y no sé si al que tenga mucho dinero le interesa venir a España en las circunstancias actuales. Y entonces ya empezó esto en 1700 y pico. Mire, aquí me salen los autos de fe. Mire, como les decía antes, estamos viendo apellidos y cosas que prácticamente no son familiares. Quien no haya visto nunca la representación del Shabbat, al final le resulta familiar, porque quien no ha comulgado, quien ha tomado el pan y el vino en una iglesia, y las oraciones, que ustedes podrán ver en esos folletos, las oraciones prácticamente son las mismas que se dicen en la misa, ¿no? Y luego los apellidos que están viendo, que algunos dirán, pues si pudo ser un antepasado mío. Y ahora fíjense, un auto de la Inquisición, que normalmente lo hacían en las puertas, a las puertas del convento, normalmente de los dominicos, que los dominicos eran los agentes judiciales de la Inquisición. Entonces aquí tenemos, lo están leyendo perfectamente, ¿no? Incluso no es que si yo se lo leo, pero fíjense los nombres y las condenas. Lo de judaizante era que los habían encontrado en su casa, que entraban por sorpresa y los encontraban haciendo el Shabbat o alguna otra ceremonia judía. Paradójicamente, algunos inquisidores eran nietos o hijos de judíos, de conversos, como el malvado Torquemada. Y incluso luego la Inquisición dio, el mundo cristo judío dio personas tan notables a la cultura española como Fray Luis de León, Santa Teresa, y muchísimas personas que ahora por los nervios no traigo en recordar. Y ¿lo han leído? Sí. Voy a pasar a otro el de Llerena. Bisabuelo y tatarabuelo de Mendizábal, iglesia de Santa María de la Granada de Llerena, el 26 de julio de 1723. Ana López, 64 años, confesó y se arrepintió de ser hereje judaizante. Tuvo que confesar, torturada, de que había practicado el Shabbat, y confesó, fue quemada viva. Fernando Cárdenas, 32 años, cárcel perpetua, confiscación de bienes, hábitos, tenían que ir con un hábito que veíamos hace años, ya hoy apenas sí se ven, pero hace años se veían muchas personas con hábitos, 200 azotes y 5 años de galera sin sueldo. Antonio Cárdenas, la misma condena que su hermano, salvo galera. José Delgado, ¿está por ahí Manuel Delgado? José Delgado, la misma condena que su cuñado Cárdenas, salvo galera. Gabriel Delgado, 39 años, y Ángela Delgado, de 46, la misma condena. Jorge Fernández Romo, 57 años, complicación de bienes, hábitos, cárcel perpetua, 200 acciones, 200 otros, y 7 años de galera. Me pasemos ahora a algo más agradable. Me parece aquí algo muy interesante de Cádiz.
por cierto, a los judíos de Gibraltar, a los primeros cristos judíos que se establecieron en Gibraltar, los ayudaron cristos judíos de Cádiz, los ayudaron económicamente. Y hay un personaje muy interesante que nació en Cádiz, que se llamaba Jacobo Rodríguez Pereira, que este hombre, inspirándose en un libro que había leído sobre el lenguaje de los sordomudos, bueno, este señor Jacobo Rodríguez Pereira, inspirándose en un libro que había escrito alguien sobre un lenguaje para los niños sordomudos, lo perfeccionó de tal manera que desató los celos de la Inquisición, porque no era un libro autorizado ni promovido por la Iglesia. Entonces le avisaron de que iban a detenerlo y el hombre salió huyendo de Cádiz y llegó hasta Burdeos, donde se acercó a la comunidad judía, donde volvió ya a practicar la religión judía con total libertad, y entonces afrancesó su nombre judío español. Dejó de llamarse Jacobo Rodríguez Pereira por Jacob R. Pereire. Entonces la comunidad judía le dijeron de que el rey de Francia, que no me acuerdo qué Luis era, tenía un hijo sordomudo. Entonces lo llevaron a París, le hicieron llegar a la corte y consiguió enseñar a comunicarse a este niño del rey, por lo cual ese hombre, como todos los que somos padres, sabemos lo que eso puede suponer comunicarnos con un hijo. Entonces lo colmaron de dinero, de preventa, y ese hombre estaba situado en la crema de la aristocracia de Francia. Y sus hijos, ya educados con lo mejor de Francia, con la élite económica y social, con el tiempo llegaron a fundar una institución que todavía hoy está vigente, que es la Banca Pereire, que además ellos en el siglo XIX tuvieron una influencia enorme en España y un poco más en el norte que aquí. Esto fue el último, el 27 de enero se conmemora el día del Holocausto, y todos los años en el monumento que pusimos a Moshe Yanai encendemos 6 velas en recuerdo de los 6 millones de judíos. Habría que poner muchísimas más velas, porque no solamente murieron judíos, sino que también murieron gitanos, republicanos, socialistas, cristianos, sacerdotes, homosexuales, los nazis, ¿no? Los nazis eliminaron muchísimas personas. Una anécdota casi simpática es que este monolito se puso en la Plaza de las Tortugas. Ustedes ya habrán ubicado el sitio más o menos, puede que lo hayan visto. Este monumento se puso en Cádiz en 1985 como homenaje a los 25 años de paz de Franco. Pero con el tiempo la placa se oxidó, se cayó, se la llevaron los rumanos, y entonces quedó el monumento ahí en solitario. Parecía el monumento de Stonehenge de Inglaterra. Entonces recurrí un poco a mis amistades influyentes en el ayuntamiento, y la señora alcaldesa, con la condición de que no le pidieran ningún dinero, nos cedió el monolito. Y entonces, con la ayuda de una grúa, metimos ese cilindro de acero que pesa 600 kilos, pensando en los rumanos, que no fueron de noche con una palanqueta y se lo llevaron. Y entonces eso se lo dedicamos a los judíos que salieron de Cádiz hace 70 años y que estaban confinados en el Hotel Playa. Ahora sí, leerlo un poquito más detalladamente. Al lado del monumento, haciendo esquina, hay un busto que probablemente ustedes hayan visto, que es ese busto de ahí, lo han ubicado. Bueno, pues este hombre era Diego Fernando Montañés Álvaro, de la familia más criptojudía de Cádiz. Y este hombre, aunque nació en Cádiz, pero vivió en Madrid, y al morir dejó en su testamento de que todas sus propiedades eran para la ciudad de Cádiz. Y entonces es maravilloso lo que este hombre dejó. A su muerte en el testamento de su querida ciudad de Cádiz una cuantiosa fortuna que su abadía debieron repartir en la siguiente obra. Lamentablemente se habrá perdido la mitad.
Una escuela naval, Montes de Piedad dotado de 200.000 reales, granja modelo, arreglo del muelle para que pudieran atracar barcos y construyendo los futuros almacenes Alfonso XIII, muelle de hierro de Puntales, compra del manantial de la Piedad del puerto de Santa María para que llegara agua potable a Cádiz en 1888, a la de Water Work Limited, y la cometida de agua desde el puerto a Cádiz. Hasta la fecha ha sido el mayor benefactor de la ciudad de Cádiz de todos los tiempos. El Palacio de los Mora de la calle Ancha y la Casa Aramburu de la Plaza de San Antonio. Casi toda la casa de estos cristos judíos tiene lo que yo les decía antes, los 7 elementos en la fachada que representan al candelabro de Israel. En el Palacio de los Mora lo tiene exactamente igual. En la casa de Aramburu de la Plaza de Antonio, igual, ¿no? La calle de la Plaza de Antonio, que está a la derecha, está en la calle, no me acuerdo, y tiene que se ve claramente el elemento que más abunda en la casa, en la fachada de la casa de los cristos judíos, que es una concha con 7 elementos, perdón, de nuevo Belén, una concha con 7 elementos que simbolizan el candelabro de Israel, de manera que la Inquisición no pudiera decirle eso qué significa. No, esa es la concha del bautismo, mientras que para los comerciantes judíos que venían a Cádiz sabían que detrás de esa señal había una familia judía con la que podían comerciar y venderle con tranquilidad y con crédito, porque los comerciantes que venían de otros lugares que traían una cantidad de mercancía enorme no se podían llevar el producto de su venta en un baúl de oro cargado a la espalda, pues se lo iban a quitar en cuanto llegaran a la tierra firme. ¿Y qué ocurrió? Que en Cádiz se inventaron en el siglo XVI los pagarés, pero entre comerciantes judíos, con una clave en el pagaré para que cuando llegaran a Ámsterdam, a Hamburgo, a Londres o a Génova, otro comerciante judío viera ese documento y previo la condición correspondiente, como cualquier banco, le hiciera efectivo ese pagaré. Es el número de que haya, yo he localizado 42 casas, hay algunas más que tienen esa señal y que no es casualidad ni que estuviera de moda, porque los que conocemos la construcción no hay nada casual, cada centímetro cuadrado está motivado por algo, y entonces hay una cantidad de casas en Cádiz que tienen esta está en una boca calle de la calle Bedor, calle Plata. Y luego hay otra muy interesante, esta que está aquí abajo a la izquierda, la calle San Francisco, que tiene 2 leones, y esos 2 leones, así simplemente, se puede interpretar de muchísimas maneras, pero en todos los elementos rituales judíos están presentes los 2 leones. Las demás casas ya las conocen. El patio de la espalda del museo, el banco, el hotel Francia-París, y en la calle de San Francisco también lo que hoy es una tienda de chino. Tiene 9 arcos que simbolizan el candelabro, la Hanukkah, que es el candelabro que se enciende en el equivalente a la Navidad judía, que es la Hanukkah. Y esta otra casa en la calle donde está la oficina de Junta de Andalucía, y esta otra, la que está en el centro, esta, a ver si consigo la fachita, esta de aquí, que tiene los 7 elementos de la fachada, y la de enfrente, que es esta otra, esa, la de Banco Popular, y la que está enfrente, era en la que vivía el primer de la Rosa, donde tenía sus actividades. Luego, lo que hoy es el Archivo Histórico Provincial fue la casa de los barrios Leal, que también conocidos por Casa de las Cadenas. Y las cadenas eran un privilegio que compraban al rey por una cantidad brutal de dinero para que poniendo las cadenas en las fachadas quedaran libres de toda intervención de la Inquisición o de las autoridades. Era una especie de inmunidad que le concedían. El edificio donde estaba la familia Álvarez, los familiares de Mendizábal, que tiene esa joya de los 7
los 7 elementos representando el candelabro de Israel, y luego en el herraje de la puerta de entrada tiene simulado una especie de candelabro que de cerca se ve muy bien. Les pido disculpas por mi escaso conocimiento de informática. Ahora quisiera pasar a un personaje que para mí ha sido entrañable porque tuve la suerte de conocerle, y fue Moshe Yanai. Moshe Yanai fue un niño que nació en Barcelona en 1930, y sus padres, cuando nació en Barcelona, su nombre era Mauricio Palomo, y sus padres habían venido a España a raíz del decreto de don Miguel Primo de Rivera, que don Miguel familiarizado con el mundo judío, porque en su casa, en la calle San Cristóbal de Jerez, en plena judería, él siempre había estado familiarizado con este tema, y fue el primer político español que dio un decreto que no anulaba el de los reyes católicos, pero sí permitía que volvieran a España los judíos que se habían marchado. Pero claro, antes la burocracia era muy lenta, había pocos medios. Hoy día con la informática hubiera sido más fácil. Lo que ocurrió con ese decreto de 1920, creo que fue, 1924, que se vinieron a España muchos judíos, concretamente a Barcelona vinieron muchas familias de sefarditas de Turquía. Si alguno ha ido a Turquía habrá visto en el Gran Pasar la de comerciantes, descendientes españoles que hablan el ladino sobre la vía. ¿No tuvimos una guía sefardí? Claro. Bueno, pues esta familia, la familia de Moshe Yanai, la familia Palomo, se estableció en Barcelona en 1930, pusieron una tienda, tuvieron su primer niño, pero tuvieron la fatalidad que en 1940 visitó España el lugarteniente de Himmler, el verdadero creador del campo de concentración, y este venía a Montserrat, a Barcelona, buscando el cáliz de Jesús, el Santo Grial, porque los nazis tenían predilección por las reliquias antiguas. Y en España se hizo un recibimiento por todo alto, como si hubiera venido el presidente de los Estados Unidos, con banderas nazis por la Gran Vía, incluso celebraron una corrida de toros en su homenaje, que por cierto Himmler hizo, el malvado Himmler hizo un comentario que le pareció la corrida de toros un poco sangrienta. Lo machacaba allí mismo. Y entonces, para congraciarse con Hitler, el régimen, con el apoyo del mayor poder que había en España, que era la Iglesia, que lo permitió y no debería de haberlo hecho, a los cabezas de familia judíos que había en Barcelona y que se acogieron al decreto de Primo de Rivera, los llevaron a un campo de concentración a Miranda de Ebro, en Burgos. Lo tuvieron 3 años encerrado, hasta que pudo la internacional judía pudo comprar la libertad de ellos, y pagando en lingotes de oro en la embajada española en Lisboa, que curiosamente, por alguna casualidad del destino, el embajador se llamaba don Nicolás Franco. Entonces, con esos lingotes de oro, y teniendo en cuenta que el oro es la llave que afloja todas las tuercas, pues consiguieron la libertad de estos judíos, y les dieron un salvoconducto para venir a Cádiz, donde estaban en el hotel Playa, así consigo ponerlo. Este hombre, tenía que hablar de este hombre, pero no nos va a dar tiempo. No quisiera. Una charla que tuvimos en el Colegio Amor de Dios. Este hombre, Moshe Yanai, el niño Mauricio Palomo, que llegó a Cádiz con 13 años, y que cuando llegó a Israel, pues tuvo que cambiar su nombre para ser uno más.
y entonces se llamó Moshe Yanai. Esto aquí, los gastos que tuvimos cuando trajimos a Moshe Yanai ya con 80 años. Este hombre fue el creador del único periódico en español de Israel, que se sigue llamando La Aurora. Fue periodista y con 82 años lo localizamos y lo trajimos a Cádiz para hacerle aquí un homenaje y borrarle el mal sabor de boca de haberlo deportado desde su país. Y entonces nos reunimos un grupo de personas y un cripto judío anónimo muy conocido en Cádiz, muy famoso, también participante del carnaval. Su padre incluso visitaba a estos judíos allí, aportó 200 euros, Manuel Torres 600, Jesús y Fernando Laya más 450, y el más pobre, que soy yo, aporté un poco más de dinero, porque nos dimos la satisfacción de pagarle durante los 3 días que estuvo aquí con su señora, con la señora Sara, la mejor habitación en el Hotel Playa Victoria, para borrarle el mal sabor de haber estado confinado allí. Y entonces este Moshe nos pidió que lo lleváramos a Jerez porque quería ir a la casa de Primo de Rivera, que había sido prácticamente el motivo de que sus padres decidieron venir a España. Y entonces la foto de aquí es de la placa que hay en la calle San Cristóbal de Jerez, de la casa donde nació Primo de Rivera. Y al lado, no sé si ustedes han andado por el centro de Jerez, está un centro comercial que se llama La Judería. Y Moshe nos descubrió algo que lo que habíamos pasado por ahí muchas veces no lo habíamos visto. Y dice Moshe, oye, eso está escrito, se lee La Judería perfectamente, pero son letras hebreas. Entonces, un arquitecto de Jerez, a ver si me acuerdo el nombre y lo digo, el hombre tuvo la habilidad de girar las letras hebreas de manera que se leen como mayúsculas góticas prácticamente. Una genialidad. Y este Moshe, que cuando llegó me acerqué al ayuntamiento para ver si el ayuntamiento se le podía recibir en el salón de pleno y hacerle un pequeño homenaje, en fin, me borraron el mazo de boca, me recibieron abajo, me dijeron que no era posible, tal y cual. Entonces fui a lo de la Diputación y mire, le expliqué el caso, me dijeron, Fernando, el Salón Regio, le expliqué menos. Y entonces en el Salón Regio se le hizo un homenaje y una diputada, una señorita joven, muy guapa, muy hermosa, que era de apellido Naval, ella en nombre de la autoridad le pidió disculpas por haberle deportado y Moshe contestó con unas palabras muy sentidas. Aquí vemos en Tel Aviv con su señora Sara, que a ver si nos da tiempo de... ¿Tenemos tiempo todavía, Antonio? Sí. La señora Sara que vino aquí a Cádiz ya con problemas de movilidad para poner un ramo de flores en el monumento a su marido. Y luego aquí, más abajo, los telegramas de deportación. Eso, aquí, enero de 1944. Sí. Expedición de apátridas. No, bueno, estos señores los calificaron de apátridas, como estaba aquí en España, ellos creían que ya tenía la nacionalidad española, el gobierno los consideró como apátridas. Y con ese título lo calificaron, ¿no? Y entonces trajeron a un grupo de 6 cabezas de familia, porque ni a la señora ni a los hijos los nombran los telegramas, que le comunicaban al gobierno de aquí, al gobierno civil, que mandaban a estas personas y que comprueben su salida, y en otros telegramas ponían que se les impidiera volver, que trajeran todos los papeles en regla. Y aquí vemos la fachada original del Hotel Playa, que hasta hace 20 años más o menos estaba casi igual. El barco Niasa, que vino fletado por la internacional, la Joint International, la Asociación Internacional Judía, para llevarlo, lo recogía en Lisboa, en Cádiz, en Tánger, en Gibraltar, y ya llegamos a Haifa. Y aquí se ve al malvado Hitler, que afortunadamente se le cortó media cara ahí, con el cuñado de Franco. Y esta foto de aquí abajo, cuando a Moshe Yanai y a su señora Sara
les hicimos un homenaje en el Casino Gaditano, que nos reunimos un grupo de personas y preparamos comida sefardita. Y coincidió que ese día era el aniversario de la independencia de Israel, y entonces en la tarta pusimos el aniversario. La señora que se ve aquí al lado es una señora que el día 1 de marzo el diario de Cádiz le dedicó la portada, la primera página, porque esta señora, de aspecto frágil, pero de una belleza física y espiritual extraordinaria, no son azules, guapísimos, tiene 84, 85 años, el que está al lado de su marido es Samuel Barchilón. Esta señora fue la primera muchacha que los americanos liberaron del campo de concentración o de exterminio de Auschwitz. Y entonces ella nació en Italia, pero huyendo de los nazis, fueron a Francia, allí cogieron a toda su familia, y junto con su madre, no sé si leyeron ustedes ese artículo que venía en el diario de Cádiz, que sufrió muchísimo, no ha querido, hasta el otro día no ha querido dar una entrevista cuando estuvo aquí en el Casino Gaditano. Estuvo agarrada a mi esposa, a Carmen, todo el tiempo, porque tiene el pulso, sin un trozo de pan, se lo agarra debajo del brazo temiendo que se lo vayan a quitar, ¿no? También una foto para mí entrañable, y perdona mi falsa modestia, que estamos en Mochellana, en el edificio de la Diputación, que como ustedes sabrán hay una placa que recuerda a los españoles que murieron en los campos de Mauthausen y no creo que otro campo de exterminio, aunque no se refieren a los judíos, pero ahí pusimos una mesita con una vela, y Moshe en ese momento está haciendo un homenaje a esas víctimas de los campos de exterminio. Y el primer señor que está aquí, que siempre ha venido a los actos que hemos celebrado, es un judío muy notable de Gibraltar, Salomón Cerulla, que el hombre ya, por razón de la edad, tiene casi 90 años, ya no puede desplazarse. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, a los que yo cada vez admiro más como instituciones, como gobierno, que han sido pragmáticos, caminan por sus intereses, que no han machacado a sus ciudadanos, a todos los judíos de Gibraltar los llevaron a la isla del Pacífico, lejos de los nazis, porque temían que en algún momento pudieran o bien los nazis invadir Gibraltar, o que se aliaran con España y entraran en Gibraltar. Entonces salvaron a todos los judíos de Gibraltar, los sacaron de Gibraltar para evitar que pudieran hacer daño. Y el otro es de don Samuel Barchilón, el padre del doctor Barchilón. También aquí está otro señor que se le ve en media carrera, que es de David Chocrón, que es un hebreo de Melilla. Yo lamento que cuando Moshe Yanes dio esa charla no lo he podido entender bien, porque mis conocimientos de hebreo son muy limitados. Y cuando estaba en Israel, como en Israel hasta el más tonto habla 3 idiomas, digo, ¿para qué voy a estudiar hebreo? Porque es difícil que si aquí me entiendo con español o en inglés. Y también, para esa ocasión, la familia real nos mandó una carta uniéndose al acto. Posteriormente, cuando hicimos aquí un homenaje a la señora de Mochellana y la señora Sara, esta señora se podría escribir un libro sobre su vida, porque ella y el hermano, su hermano Joseph, que vinieron aquí a la inauguración del monumento, ellos vivían en Grecia, eran sefarditas que vivían en Grecia desde la expulsión de los reyes católicos. Una invitación. Perdón. Esta era una familia de origen
ellos, de apellido Mordecai, ellos no se llegaron a cambiar el nombre. Y Mordecai significa Marcos. Aquí tenemos en el monumento que pusimos en Canaleja, en un lado le pusimos una dedicatoria a una persona por un mérito extraordinario que fue Don Ángel Sambriz, que salvó a miles de judíos cuando estaba de embajador en Hungría, y que el hombre actuó no por mandato del gobierno de Franco, porque fue el único embajador español en los países ocupados por el Tercer Reich que actuó. El hombre se jugó su patrimonio y además su vida y la de su familia, porque si los nazis lo hubieran descubierto, ya que él estaba empleando documentos acogiéndose al decreto de Primo de Rivera. Afortunadamente la mayoría de la gente no sabía que ese decreto lo había anulado la República en 1933. Y sin embargo, Sambriz siguió dando salvoconducto y salvó a miles de judíos. Y tuvimos la suerte de que vino su hija, doña Adela, y nos acompañó en el momento de la inauguración. Y esta es la foto que la señora Sara y su hermano Joseph vinieron, y ella pudo poner ese ramo de flores. Yo a esta señora le tengo un aspecto especial. Es una persona con una sensibilidad, pero al mismo tiempo una fortaleza enorme. Mi esposa y yo hace 2 años estuvimos en Jerusalén y la acompañamos en un momento tristísimo para cualquier padre, que es la muerte de un hijo. Su único hijo, que nació con problemas físicos, murió joven, y ella con su tacataca andaba allí en el hospital, que daba pena, ¿no? Pero con un interés y una fortaleza enorme. La vida ha sido para ella durísima, pero cuando era niña con 7 años, su padre lo apresaron los nazis en Grecia, y su madre con los 5 niños pequeños, Sara era la mayor, tenía 7 años, que salieron para el campo con una funda de almohada, se hizo un zurrón y metió a los 2 pequeños, los llevaba a la pobre a hombros, y a otro lo llevaba de la mano, y Sara llevaba a otro. Tuvieron la terrible fatalidad de que iban por el campo escondiéndose en cuevas, incluso pasaron unos días en lo más desagradable para un judío, que es quedarse en una cochinera, en una posilga, además llena de pulgas, de piojos, con la suciedad que hay en una posilga, ¿no? Y además tener que estar allí. Andaron en cuevas, en escondites. Cuando oían soldados, oían ruido, le avisaron, se iban para otro sitio. Y en uno de esos escondites, Sara tenía a uno de sus hermanos pequeños en brazos, que estaba llorando. Le tapó la boca para que no lo oyeran los soldados que buscaban judíos, y cuando pasaron los judíos, el niño ya no pudo llorar más. Entonces, una señora que su vida está marcada por la fatalidad. Luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y pudieron salir desde Grecia para Israel, los detuvieron y estuvieron en un campo de concentración de los ingleses en Creta, estuvieron retenidos hasta que pudieron pasar a Israel, ¿no? Y el hermano Joseph, que se ve un hombre tan saludable, de niño, cuando estaba recién nacido, era un esqueleto, prácticamente muchos días de vida, porque su madre, de tantas penalidades, no tenía leche que darle. Y en uno de los escondites que estuvieron en un pueblo, una vecina cristiana iba 2 veces al día al escondite y amamantaba al niño, y gracias a eso se salvó. Cuentan de que por un vieron manzanas verdes, y la madre encontró un recipiente, la sirvió para ablandarla, y estuvieron comiendo manzanas verdes hasta que se agotaron, ¿no? Le pasó una serie de penalidades enormes, ¿no? Pero esta señora tiene una dulzura que cualquiera que la conozca le roba el corazón. Gracias a conocer la biografía de los Rothschild, pude descubrir algo muy importante de la historia de España en lo económico del siglo XIX. España en el siglo XIX estaba hecha un desastre, un desierto. Se había malgastado todas las riquezas que venían de América, no se habían malgastado. Aquí no había llegado todavía la revolución industrial. España estaba hecho un desastre. Entonces, los Rothschild, como muy buen olfato,
buscaron criptojudíos españoles que tuvieran alguna relación con la Casa Real. En aquel entonces hubo una serie de criptojudíos en Madrid que estaban cerca de la corte y podían acceder a la reina regente María Cristina, cuando la reina Isabel II era una niña. Entonces consiguieron hacerle unos notabilísimos regalos y le dieron de que no hacía falta que se lo devolviera, sino que le hicieron unas concesiones mineras, que con lo cual se sentirían compensados. Entonces la familia Rothschild en operaciones internacionales siempre se han unido. Entonces en España entraron las tres familias junto con los descendientes del gaditano Pereire. Entonces los ingleses se repartieron de la siguiente manera lo que era España en aquel lugar. Los Rothschild ingleses se quedaron con Río Tinto, pusieron a sus testaferros, y siempre hemos dicho, los ingleses que están explotando los mineros de Río Tinto, no sabemos que detrás de ellos estaban los Rothschild. Luego los Rothschild de París se quedaron con el monopolio del mercurio a nivel mundial, con las minas de Almadén y Peñarroya. Y los judíos alemanes y la banca Pereire empezaron, y también participaron también los Rothschild, a construir los ferrocarriles en España, que hasta entonces no había ninguno. Todos los ferrocarriles se construyeron con dinero judío a través de criptojudíos, la banca Pereire y la banca Rothschild. Si ustedes han visitado la casa, que me imagino que algunas personas la habrán visitado, el Palacio de los Moras, en la calle Ancha, habrán visto ese lujo que todavía tienen ahí, que no sería ese lujo en el siglo XIX, principio del XX. Debió ser aquello algo increíble, rodeado al mismo tiempo de una pobreza estabilísima, ¿no? ¿De dónde le venía el dinero a los morenos de Mora? No tenían minas, no eran cargadores de India, eran los intermediarios de la banca Rothschild. Claro, el dinero que percibían eran unas condiciones cuantiosísimas, porque a nivel que se movían con el gobierno, las condiciones eran brutales, ¿no? Que incluso la reina Isabel II, dadas las relaciones que tenían, estuvo presente en la calle Ancha, en el baile de inauguración de esa casa palacio, por la vista que tenían. Entonces, me gustaba comentar eso, y ahora quisiera también enseñar otra cosa, cómo en Jerez, yo estoy muy orgulloso de ser jerezano, pero que he tenido el privilegio de escoger para vivir la ciudad que me gusta, que es Cádiz, como ya les dije. Y sin embargo, en Jerez conseguí descubrir algo importantísimo, que es que tanto el primer Domé como las familias que me ayudaron a empezar el imperio desde la bodega del Domé, esta gente eran criptojudíos.